bloque de Duro Mari, como todos los lunes, todos los jueves, tenemos el honor de tenerlo aquí a Mario Weinfeld. A propósito de lo que ocurrió días atrás, en la situación en la provincia de Córdoba, una de las provincias más importantes de la Argentina, y algo que no tenía muchos antecedentes, ¿no? Que se autoacuarteló la policía, los saqueos y demás. Sí, la secuencia que se produjo no tiene exactamente precedentes estrictos en la Argentina. En general ha habido muchos saqueos, puede llegar a verlos de nuevo en cualquier momento. Es una situación que se viene dando hace por lo menos 20 años, es decir, en determinadas circunstancias históricas, a veces más, a veces menos. Esta vez los saqueos no responden a un clima de demanda social, de protesta social, de provocación, o de todas las causas que pueden tener y que Puede siempre ser se 89 y discuten. 2001, ¿no? Sí, 89-2001, el año pasado los hubo, a veces discuten cuál es la chispa, quiénes van, quiénes no van. En este caso, claramente lo que se produjo quedó desguarnecida la provincia de Córdoba, pero muy particularmente su ciudad capital, por su magnitud, quedó desguarnecida porque hubo una protesta policial, autocuartelamiento, la provincia quedó sin autoridad y se produjeron una cantidad de situaciones que, diciéndolo muy rápido, en un tema que habría que estudiarlo más, por cierto, me parece que derivan, esto lo escribió Javier Aullero, un especialista notable en estos temas, hoy en una nota salida de la Nación, derivan de la oportunidad. En definitiva, lo que se produjo es una situación con ausencia de autoridad donde puede haber pequeños grupos de personas que sean grupos delincuentes, grupos provocadores, puede haber personas en situación de dificultad económica, puede haber marginales, hay una tentación. Se produjo la oportunidad de desaparecer la autoridad. Se produjo un hueco y ahí se metieron varios, ¿no? Totalmente, se entró por esa rendija, no digo grieta que quiere decir otras cosas. Entonces se entró por esa rendija, entraron muchos de distintas maneras. La principal responsabilidad entonces, aunque la demanda sea razonable, aunque los salarios seguramente sean injustos, la principal demanda es de la Fuerza de Seguridad, que no puede realizar, no debe realizar una protesta de esa naturaleza, dejando de lado su rol principal. Es una situación compleja, uno entiende, uno comprende y dice hasta dónde se llega. Bueno, hasta eso no se puede llegar porque se genera una situación de desamparo social. Segunda responsabilidad, no describo grados, ¿no? Describo distintos titulares. La del propio gobierno de la provincia de Córdoba, que le faltaron reflejos, que dejó llegar la situación y que se encontró en una serie de dificultades y no respondió con claridad. Aclaro, y con presteza. Aclaro, a mí no me parece mal que el gobernador de la Sota estuviera viajando. Las autoridades viajan, no están todo el tiempo en lugar, no pueden tener la capacidad de ser profetas de lo que va pasando. Lo que sí tienen que tener es un equipo que responda por él o una capacidad de respuesta. En el mundo actual uno puede comunicarse inmediatamente con todas las autoridades locales, con todas las autoridades nacionales y puede, por supuesto, expresarse a través de los medios. Entonces, si el gobernador no lo hizo, no es porque estaba en Colombia, en Panamá, donde estuviera, sino en definitiva porque no tuvo los reflejos, no tuvo capacidad de hacerlo, no tuvo respuesta, y eso es también grave. Otras cuestiones que a mi ver se cargan en, digamos, la mochila de responsabilidad de la Sota. Un discurso. ¿Cuándo se resolvió el conflicto? Que después, una vez que llegó, se resolvió relativamente rápido. Cuando se resolvió el conflicto, dijo por lo menos dos cosas que para mí no se deben decir, o por lo menos no así. La primera, un elogio absoluto de la Fuerza de Seguridad y ninguna crítica a su conducta. Uno puede entender que, por ejemplo, el gobernador no puede decir que va a sancionar a todos los huelguistas, por ejemplo, sí, porque eso generaría una situación de ingobernabilidad parecida a la que ocurrió. Pero hay una claudicación, ¿no? Una rendición casi. Claro, pero hay autoridades superiores, hay jerarquías, alguien tiene que decir algo. Es más, el gobernador podría llegar a decir, fue gravísimo y esta vez lo perdono y nunca más volverá a ocurrir. O sea, como decir, sancionarlos aunque sea de palabra y luego indultarlos. Hacerlo así parece también dejar abierta una puerta que no se puede dejar. Otra, le dijo a los policías, ahora sí salgan a perseguir a los delincuentes. Así dicho, suena mal, suena como una especie de, ¿cómo decir?, piedra libre para que la policía haga cualquier cosa. Tercera cuestión, todos son delincuentes, todos a la cárcel. Todos cometieron delitos, algunos graves, no tan graves, otros menores. Muchos fueron hurtos, pequeños robos, son delitos menores. No todo el mundo tiene que ir a la cárcel por todas las cuestiones. Esto lo discuto siempre y yo sé que esto para mucha gente, inclusive para las víctimas, que son muy respetables, es incómodo. Pero el sistema penal argentino tiene una cierta sabiduría. El fetiche de la prisionización, ¿no? Totalmente. Fetiche, ¿no? Todo el mundo tiene que ir a la cárcel la soluciona todo. Entonces, hemos visto por la televisión, hemos visto grupos que parecían más o menos organizados. También vimos hombres o mujeres gorditos que se iban con un changuito.
¿Qué cárcel le vas a dar? ¿Para qué le vas a dar cárcel? La ley no dice que le des cárcel. Basta de pedir la cárcel para cualquier cosa a todo el mundo. En las cárceles argentinas hay demasiadas personas inocentes y demasiadas personas no condenadas. Por último, discusión entre el gobierno nacional y José Manuel de la Sota sobre quién llamó a quién, si se debía llamar o no. Deslindemos. Desde el punto de vista legal, la seguridad es en principio responsabilidad de las provincias, absolutamente. Es una Está en la Constitución, ¿no? Está en la Constitución, tienen sus fuerzas provinciales y demás. La Ley de Seguridad Interior prohíbe que el gobierno nacional intervenga, salvo en casos muy, muy particulares. Sería como una intromisión, ¿no? Es una intromisión, no se puede, es violación de los derechos de las provincias. Por lo tanto, si de la Sota no autoriza o si alguna autoridad judicial no pide, no se puede hacer, está prohibido. Lo que me parece que no está prohibido es tener más comunicación que la que hubo. Por lo que fuera, porque llamó de la Sota, porque no llamó, porque el otro, la impresión que tiene uno como ciudadano es que sería mejor que las autoridades dialogaran, aunque sea para que la Sota le diga que no al gobierno nacional. Diga, no quiero la gendarmería. Hubo autoridades de la provincia que dijeron que no querían no querían la gendarmería avanzada la noche del martes, que fue la noche más terrible, más complicada. Y que fue el día, en realidad fue la jornada del martes, ¿no? Totalmente. Entonces, promediando todo, yo creo que la más alta responsabilidad es de una policía brava que tiene antecedentes muy cuestionables en materia de vinculación con narcotráfico y demás, del gobernador de la Sota, que tiene en general una administración que tiene bastantes problemas con su administración pública por cuestiones de sueldos, de pagos y demás. Pero yo diría que algo hay que pensar. Hay una policía brava en la provincia de Córdoba, hay una policía con malos antecedentes. Hay malos ingresos de empleados públicos. Cuando se producen estos fenómenos, uno dice, hay también un fermento social en sociedades que tienen enorme desigualdad en su interior. En Córdoba hay y en la ciudad mucha riqueza y mucha pobreza, a veces separados por calles o 2 kilómetros o nada, divisiones puramente geográficas. Es la única provincia argentina donde ocurre eso, todo lo contrario. El tema de la fuerza de seguridad en general de la Argentina y de la imposibilidad de colocarlas totalmente bajo la dependencia del poder civil es uno de los problemas permanentes. Y otra cuestión que acá no ocurrió, que ocurrió de costado, pero ha habido en la región levantamientos policiales que terminaron casi en golpe de Estado, como el caso de Ecuador. No fue este el caso, pero la rebelión de las Fuerzas Armadas, la insubordinación de los que tienen armas en mano mientras están realizando una huelga es sumamente peligroso. Bueno, muchas gracias, Mario. Como siempre, muy interesante escucharlo a Mario Weinfeld. A propósito, atención a lo que puede llegar a suceder en la provincia de Córdoba con A, los trabajadores de la salud y B, los médicos, porque con el nuevo acuerdo que firmó de la Sota con los policías, inclusive los suboficiales, estarían cobrando más que los médicos en la provincia de Córdoba y que los trabajadores de salud. Los trabajadores de salud mañana van a tomar muchas oficinas públicas y muchos hospitales y se viene el conflicto con los médicos.